uno primero las identifica, ¿ya? Y luego uno va evaluando las emergencias, ¿ya? Eso hay que tenerlo más o menos de esa perspectiva. Ahora, hay un tema bien puntual y específico. Las emergencias desde un punto de vista laborales, ya como por ejemplo un riesgo de incendio, cosas así, uno la evalúa con un BEP, que es la evaluación, valor esperado de pérdida. Ahora miren, por ejemplo, les voy a mostrar una cosa acá, ya, que es, tenemos acá. Ya, miren, usted está viendo lo mismo que yo, ¿no es cierto? Sí. Que dice listado de peligro y riesgo asociado. Ya. Esto, chiquillos, es el primer trabajo que yo hago cuando tengo que hacer una matriz de riesgo. ¿Ya? Porque en el fondo digo yo, ya, estos son mis peligros y estos son los riesgos. Si ustedes se dan cuenta, tengo un peligro eléctrico, o electricidad. Pero acá el riesgo que tengo yo asociado es contacto con electricidad. O mejor dicho, debe ser contacto con energía eléctrica. ¿Ya? Ahora mira, en la práctica, si nos damos cuenta, acá vamos a empezar a tener distintos riesgos. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Para poder identificar igual la emergencia. ¿Ya? Porque Para evaluar nosotros también. ¿Mm? Para evaluar también También para evaluar. la actividad, claro. Claro. Porque mira, en primera instancia, uno que hace, voy a evaluar mis riesgos, los evalúo. ¿Ya? Y en segunda instancia, ¿qué hago yo? Digo yo, perfecto, tengo este riesgo, tengo una consecuencia, ¿ya? Y esa consecuencia yo también tengo que identificar si me origina o no una emergencia. ¿Ya? Miren, por ejemplo, tengo yo acá los peligros químicos y tengo un riesgo que es contacto con sustancia química. O, por ejemplo, puede ser una exposición a los que tenemos acá. Yo sé que si la persona le ingresa una sustancia química a su cuerpo, automáticamente va a pasar un tema acá. Puede haber una posible emergencia o un posible accidente, ¿ya? Porque en ese caso, por ejemplo, si un producto agrícola, vamos a tener la ingesta de un producto fitosanitario. Pero eso es un accidente, pero en la práctica va a ser un accidente de tipo grave. Por lo tanto, al ser un accidente grave, esto me implica a mí poder tener, ¿cómo se llama? Poder tener que tener una respuesta asociada a aquello. ¿Ya? Porque en ese caso yo la persona tengo que trasladarla a la mutualidad en este caso para que tenga una asistencia médica. ¿Ya? O sea, claro, ¿es un accidente? Sí, es un accidente, pero también se tiene que comportar como una emergencia. Por lo tanto, es importante que cuando uno empiece ya a tomar estos elementos o estas cositas, y uno empieza a hacer estos distintos análisis, uno se da cuenta, perfecto, tengo un accidente, pero eso también me origina una emergencia. Por lo tanto, debe ser tratada dentro del plan de emergencia. Ahora, ¿por qué digo lamentable? Si tenemos alguna emergencia, algún accidente que se genere producto a ver, ¿cómo se llama? Que sea un accidente de los tipos graves, de los 7 graves, yo para eso sí o sí debo tener un protocolo de emergencia específico. ¿Ya? Un plan de emergencia específico. ¿Por qué razón motivo? Porque es una de las formas o una de las medidas que yo tengo para poder tratar dicha emergencia. Ahora, hay emergencia de emergencia, y eso hay que tenerlo bien claro. Pero en primera instancia, para yo decidir qué programa o qué elemento o qué cosa yo debiese tener, ¿ya? Yo sí o sí debo estar claro de lo que estoy haciendo. Y una de las una de las formas más adecuadas es trabajando o analizando mi matriz de riesgo. Ya que eso tiene que ser así, sí o sí. Ahora, cuando uno quiere identificar las emergencias, para luego poder evaluarlas y empezar a trabajar los distintos planes de acción, uno tiene que preguntarse, ¿dónde estoy metido? ¿O qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? En primera instancia. En segunda instancia, debo preguntarme, históricamente, ¿acá ha sucedido algo? ¿Ha pasado algo?
¿ya? Eso corresponde muchas veces al concepto de análisis histórico, ¿ya? Que es ponernos a pensar o ponernos a ver o decidir textual de si ya me ha pasado algo, hay un antecedente de que eso ocurrió y pueda ocurrir. Eso es una probabilidad, pero eso puede ocurrir nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener o tomar esos elementos en cuenta. Si ya ocurrió una vez, nada me dice que no puede volver a ocurrir. Hay un antecedente previo, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿por qué tenemos que hacer, por ejemplo, análisis de las matrices de riesgo? Es porque en la práctica es el instrumento o el elemento más, como más tangible, ¿ya? Yo no puedo tomar una decisión de decir, ya, este riesgo o este riesgo lo voy a controlar así o para esta emergencia voy a hacerlo así. No, no puedo hacer eso. Debo tener siempre un criterio. ¿Ya? Y ese criterio me lo da no la experiencia, sino algo tangible, un valor o algo. Y eso para nosotros son las matrices de riesgo. Ahora, esta matriz de riesgo primero tiene una estructural, o sea, primero, ¿cuáles son mis criterios? Probabilidad y consecuencia, ¿ya? Y luego el VEP, que es la probabilidad por la consecuencia. Y más abajito acá tengo lo que va a valer, o la multiplicación que voy a tener. O sea, por ejemplo, si tengo una probabilidad baja con una consecuencia baja, o menor, perdón, en este caso, es no crítico. Ahora, distinto es si tengo una probabilidad mayor con una consecuencia mayor, esto es intolerable. ¿Esto qué me lo va a dar? ¿O qué me lo va a decir realmente lo que yo estoy haciendo? O sea, por ejemplo, yo puedo evaluar el cargar una impresora o colocarle hojas a una impresora. Sí, Sí, pero eso implica un riesgo alto o un riesgo bajo. bajísimo. Bajo. Bajo, porque lo que yo estoy haciendo no implica una mayor consecuencia o esfuerzo en la persona. Distinto es si yo, por ejemplo, voy a reparar o voy a soldar una pieza. Eso implica un riesgo alto o un riesgo bajo. Alto. Alto. ¿Y qué hace la diferencia con lo otro? ¿Por qué uno es alto y uno es bajo? ¿Por qué? Por la Es gravedad que puede, la consecuencia que puede realizando. tener. ¿Ya? Pero Nicole, dígame usted. Es por la tarea que se está realizando. O sea, es una tarea con riesgo crítico. Tiene más probabilidades de causar algún tipo de accidente. ¿Ya? ¿Y tú, Patricio, qué me decías? Sí, también por la consecuencia también que puede tener, que es mucho más mayor a la menor. O Ya, sea, que puede les voy a, causar mayor el daño. ya mira, les voy a mostrar una cosa acá antes que me olvide. Ya. Cuando nosotros queremos empezar a ver eso o a decidir eso, nosotros tenemos que devolver una gema. ¿Ya? Cuando yo voy a hacer una evaluación de riesgo, primero que todo identifico el peligro. Digo, esto estoy haciendo. Y luego empiezo a ver mis pasos. Pero cuando uno ya quiere empezar a trabajar de mejor forma esto, yo debo caracterizar Caracterizar el peligro. el peligro. Definirlo bien. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si voy a darme cuenta, ya, voy a evaluar el tema de cargar la hoja de una impresora. Eso lo hace una persona, que el equipo en este caso es la impresora, el material son las hojas, y el ambiente de trabajo es la oficina. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, son variables que yo puedo controlar, entre comillas. Lo puedo controlar de una manera más sencilla, más fácil. Lo puedo hacer. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vamos a tener la dificultad? Es cuando ya, por ejemplo, vamos a hacer el trabajo de soldar una pieza. El material va a ser ya un fierro o una placa metálica o una plancha. Perfecto. El ambiente lo más probable es que sea al aire libre. Pero acá el equipo va a ser un oxicorte. Un elemento que tiene temperatura, una llama constante y fuerte. Claro. Entonces, y eso lo hace una persona. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos a pensar, oye, pero ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué es lo más grande que puede ser? Ya viene en relación con esto. Al darme cuenta con los equipos y el material que estoy trabajando. ¿Ya?
Por eso cuando uno quiere empezar a trabajar el peligro mediante los riesgos, uno tiene que preguntarse bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? Y de ahí lo que importa es esto de acá. ¿Ya? Esto importa mucho. Si yo no tengo claro lo que estoy haciendo o en el fondo le doy las características, veo la cualidad del peligro, la evaluación de riesgo que yo haga va a ser muy deficiente, va a ser muy mala. Ahora, dije algo, darle características o cualidades al peligro. ¿Y eso, chiquillos, qué les recuerdo a ustedes? A lo que es ¿cómo se llama? La evaluación cualitativa y cuantitativa. Ya, la cualitativa, ¿no es cierto? Una evaluación cualitativa. Sería una evaluación cualitativa, porque estamos dándole la caracterización al peligro, o sea, estamos viendo lo que a nosotros nos puede causar una consecuencia. Ya. Entonces se dan cuenta que la etapa cualitativa no nace porque yo quiera hacerlo. Es por esto. Es por ¿Ya? ejemplo. No es tanto por el esquema, sino que la idea de siempre cuando... Ya. Pongamos en el siguiente caso. Yo hago la etapa cualitativa para Prexor. Y luego digo, voy a aplicar una medida de control. Que viene después de la etapa de la cuantificación, de lo cuantitativo. Viene después de eso. Entonces, la pregunta mía es, oye, pero ¿y a dónde aplico el control? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo trabajo? Lo que es el Prexor. La medida de control en sí. Dependiendo para Prexor tendría que ser directamente la persona con un elemento de protección auditiva. Ya, pero nosotros sabemos perfectamente que podemos trabajar estas distintas componentes también. ¿Sí? ¿Ya? Lo que pasa que cuando yo digo, perfecto, voy a trabajar la medida de control. ¿Ya? La medida de control, ustedes no tienen que nunca perder el norte de que va a estar siempre entre el peligro Y y el riesgo. No como aparece acá, sino va a estar acá entre el peligro y el riesgo. Razón, motivo, porque si yo no lo hago así, la medida de control no va a ser como una barrera. Algo. Por eso es importante darnos cuenta de que la medida de control en sí va a estar trabajándose entre el peligro y la persona, para el riesgo poder controlarlo, poder minimizarlo. Por eso que yo muchas veces me tengo que devolver a la etapa cualitativa o a las cualidades de eso para yo poder minimizar ver bien dónde voy a trabajar la medida de control o cómo la voy a trabajar. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, volviendo al caso del ruido, el ambiente de trabajo quizás es muy delgada las paredes y permite que los ruidos de los lados involucren o afecten a la persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo en ese aspecto? Digo, debo poner barreras. ¿Para qué? Para que el ambiente de trabajo influya, tenga menos ruido. Pero eso a mí, ¿qué me lo decide? Esta caracterización que yo haga. Por lo tanto, si yo no veo bien esto, va a ser muy difícil y muy complejo que yo pueda reconocer bien los riesgos, poder evaluarlos bien y poder, ¿cómo se llama? tomar las medidas de control adecuadas. Claro, pero una cosa es decidir qué medida de control aplicar y otra cosa es cómo yo la aplico. Claro, que no afecte, o sea, que no sea una medida de control que no tenga un buen resultado, que no sea favorable. El resultado ¿cómo se llama? A ver, el resultado básicamente viene cuando uno evalúa la medida de control. ¿Ya? Lo que pasa es que, la pregunta mía, ¿yo cómo puedo ver si es favorable o no una medida de control? Es cuando yo estoy trabajando y me doy cuenta en primera instancia de que no hay accidentes. ¿Ya? De que en el fondo, claro, yo digo, la medida de control está funcionando porque los accidentes van disminuyendo, van bajando. Entonces, la medida de control está resultando, está funcionando. Pero eso está por ahí nomás. ¿Ya? Por lo tanto, uno también tiene que darse cuenta de que eso es una forma. Ahora, lo ideal es que si ocurre algo, es también ver cómo va funcionando la medida de control. Y ahí uno puede en el fondo decir si la medida es buena o es mala.
lo más correcto es decir, vamos a gestionar los riesgos. Y eso viene dado por cómo yo aplico una o varias medidas de control para poder trabajar los riesgos. ¿Ya? Y eso, no, un riesgo, chiquillo, quítense esa idea de que un riesgo se va a trabajar con una sola medida de control, sino que un riesgo se va a trabajar con varias medidas de control, no una sola, varias. Y eso en la práctica me lo va a decir, ahí sí me lo puede decir la experiencia también, por ejemplo, ya que uno se va dando cuenta que van a haber distintas medidas de control a poder trabajar, ¿ya? Entonces, en primera instancia, vamos a identificar nuestro peligro y vamos a trabajar distintos parámetros. Y una buena forma de identificar nuestro peligro es analizando el GEMA, ¿ya? Viendo todos los elementos para yo luego reconocer y trabajar bien mis riesgos, ¿ya? Ahora, nunca olvidarnos de que uno tiene que tener bien definido un listado de riesgos, bien claro y bien preciso. ¿Para qué? Para luego decidir y decir, ok, este trabajo o este peligro o este paso de lo que yo estoy haciendo implica estos riesgos, ¿ya? Y cuando el riesgo se materializa o se produce un accidente, esa es la consecuencia que yo puedo tener, que yo puedo ver. Entonces, ahí tenemos un tema, chiquillo. Por eso es importante tener esto claro. Porque si no, después, yo cualquier plan de emergencia que haga, no va a ser efectivo, no va a ser eficiente. Ahora, esto en primera instancia, para ya tomar o ver bien o reconocer las emergencias. Pero la pregunta es, el control, la medida de control, ¿ya? Ahora, yo siempre he sido fanático o muy amigo del siguiente concepto o de la siguiente idea. Yo puedo aplicar medidas de control para evitar que una emergencia sea emergencia. O sea, una cosa, por ejemplo, cuando vamos ya a empezar a trabajar con lo que es incendios, que es ver el tema del amago de incendio, por ejemplo. El amago del incendio es la primera etapa, un fuego incipiente, un fuego inicial, el cual si no se controla pasa un incendio. Me estoy adelantando un poco en la materia, chiquillos. Pero la pregunta mía, ¿qué puedo tener yo en mi empresa para evitar que ese amago se transforme en incendio? Extintores. Exactamente. O red de incendio. O una red húmeda o una red seca, ya que se diferencian. La red húmeda es la red que tiene agua por sí sola, propiamente. Y la red seca es la red a la que tú le conectas, por ejemplo, una manguera de un camión de incendios. ¿Ya? Y ahí tenemos un tema con eso. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros... y lo otro, por ejemplo, también son las redes inertes. Es algo que no todos saben. Yo tengo una red eléctrica. Y la red inerte es una red que, al igual que una red húmeda, tú le conectas energía. Y puede energizar a un lugar en específico cuando ya no haya corriente, ya por producto que se habrá cortado. Entonces, muchas veces uno también cuando define o diseña las medidas de control, estas tienen que también estar dadas para evitar controlar un riesgo, para evitar que se transforme en emergencia. Por eso que, por ejemplo, cuando uno trabaja con productos químicos, las medidas de control son bien puntuales. Porque que a ti te caiga, por ejemplo, ácido en tu cara o en tu cuerpo, la consecuencia no es tan simple o es tan sencilla. ¿Ya? Por eso que uno privilegia las medidas de control para eso. Ahora, ¿yo puedo tener un plan de emergencia para un riesgo químico? Sí. Sí, un plan de emergencia química. ¿Ya? Que de fondo sería como un plan de respuesta en primera instancia. Que eso viene dado, por ejemplo, ya, si tengo una persona que le cayó una sustancia química a sus ojos, porque quizás no utilizó su protección ocular, o utilizó un lente, este lente, como el que tienes tú puesto, Nicole, es, ¿cómo decirlo? ¿Es de material orgánico o policarbonato? Mira, da una falsa sensación de seguridad. ¿Ya?
involucra que tú, pensando que tienes un lente de esto puesto, voy a estar más protegido. Y no es así, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, mira, voy a dejar de compartir un poquito, esto que está acá. Ya. Yo acá tengo el lente, pero fíjate, ¿qué pasa con el lápiz? Igual le entran. O Igual sea, igual entra. así. Igual Entonces, pasa. Por lo tanto, si yo tengo alguna proyección de material o partícula o alguna sustancia que pueda caer por los ojos por acá, puede tener riesgo. hay un riesgo. Entonces la persona piensa que al tener un lente de este tipo está trabajando bajo riesgo controlado. Y no es así. ¿Ya? Porque quizás tú puedes estar, no sé, pipeteando o agregando alguna sustancia y puedes atar una sustancia y caer por acá. Puede hacerlo. No son herméticos. No son cerrados, ¿cachai? Incluso aunque sean herméticos, va a pasar un tiempo, tú igual te los vas a tener que retirar o sacar porque el calor y la temperatura es tan alta que en el fondo te empieza a producir un malestar o una irritación en los ojos. Y ahí tenemos un tema, ¿ya? Ahora, bajo ese punto de vista, ¿qué hace uno? Toma a la persona y la coloca en una ducha lavaojos para que le llegue agua a los ojos y poder bajar el malestar o la dolencia. En primera instancia, para luego poder llevar a un centro asistencial, para que se dé una respuesta, ¿ya? Bajo ese punto de vista, yo voy a tener quizás estructurado un plan de emergencia. Mire, cuando ya tengamos la unidad de plan de emergencia en sí, se van a dar cuenta que los planes de emergencia son diferentes, son muy variables y tienen distintas componentes. ¿Ya? Por lo tanto, hay un tema ahí, ¿ya? Para que nos demos cuenta de que no todo tiene a veces que seguir una estructura tan grande o tan rígida, ¿ya? Por eso es importante definir bien, identificar las emergencias, ¿ya? Que uno revisa la matriz de riesgo, ve el antecedente histórico y un par de cosas más, y luego uno empieza a definir y decidir, ya, tengo esta emergencia, por lo tanto voy a hacer o construir las medidas de control para su gestión. ¿Ya? Y uno se da cuenta que quizás hay medidas de control bien simples, bien sencillas, y eso está parte de un plan de emergencia. Ahora, lo importante, retomando la idea que ahora me acordé, cuando uno identifica la emergencia, es importante clasificarlas en la emergencia global, local y específica. Porque, por ejemplo, que una persona tenga una quemadura o entre en contacto con un elemento que esté caliente o con temperatura, o le llegue una cosa al ojo, eso tiene una cosa. Es una emergencia específica. Emergencia específica. Por lo tanto, yo voy a activar una emergencia específica específicamente para eso. Distinto es si se está quemando una bodega. Sería una emergencia local. Local, pero ahora si la bodega contiene, por ejemplo, líquido inflamable en cantidades, o algún gas comprimido, o latas con aerosol, yo no lo trataría como una emergencia específica, o sea, una emergencia local, como una emergencia global. Porque ahí nosotros tenemos un riesgo de explosión asociado a eso. ¿Ya? Entonces, ahí, chiquillos, también nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso que me lo da a mí cuando yo no me quedo solamente con decir, este es mi peligro, esta es mi etapa, sino que yo me quedo con empezar a ver las cualidades de mi peligro. ¿Ya? Las cualidades de mi peligro, yo también lo empiezo también a trabajar en paralelo junto con todos los riesgos. ¿Ya? Por eso es importante tener como ese cruce de información para identificar la emergencia, clasificarla y decidir o definir de mejor manera las medidas de control. ¿Ya? ¿El plan de emergencia es una medida de control? Sí. Sí y no. Se clasifica como una medida de control, pero para mí es una medida de respuesta. ¿Ya? Es cuando en el fondo, porque cuando ocurre una emergencia, seamos bien francos, cuando ocurre una emergencia en sí es porque falló una medida de control. Falló. No, las cosas no pasan porque quieran pasar, sino porque presentan fallos. O sea, sería una medida de control para la emergencia, ¿no? ¿Algo así? Para la emergencia, en el fondo, para controlar la emergencia. O sea, por eso uno lo toma o lo besa como medida de control, chiquillo, lo hace. Pero
pero hay que tener como esos detalles a veces, ¿ya? Entender que las cosas en el fondo, yo tengo que tener una forma de reaccionar o una contención para poder trabajar esa emergencia y que esa emergencia no sea grande, ¿ya? Ojalá siempre tener emergencias específicas, emergencias locales, pero también darnos cuenta que hay emergencias globales y ojalá evitar que eso suceda así, ¿ya? Ahora, cuando uno va a evaluar las emergencias, cuando son o están asociadas, por ejemplo, a la matriz de riesgo, para que no quede con un valor distinto, yo las evalúo como con un BEP, para evaluarlo con la misma numerología, o en el fondo que quede en el mismo formato. Sin embargo, cuando nosotros ya nos damos cuenta de que las posibles emergencias son más complejas, ahí uno recomienda utilizar metodologías más específicas. ¿Ya? Y ahí uno tiene que ver eso. Chiquillos, ¿tienen alguna duda más con respecto a esto? ¿No? Sí, profe, a ver, Dígame, Patricio. cuando ya está ejecutada, por ejemplo, ¿se puede hacer cambios ya realizando un trabajo en la Sí, matriz? sí, ¿Sí? pues. Si se Sí. presenta algún tipo de otro tipo de peligro, se debe modificar. Se debe modificar. Incluso más, por ejemplo, ¿qué pasa si la ley presenta algún cambio y me obliga, por ejemplo, a tener a reevaluar los riesgos o algo legal que me obliga a hacer cambios? Debo hacerlo. Las matrices no son estáticas, son dinámicas. Van a tener cambios, van a tener variaciones, lo van a hacer. ¿Ya? No son cosas sencillas, no son cosas que deben tenerse una... Tú debes pensar que, a ver, una forma de hacer un trabajo puede cambiar, Patricio. Correcto, claro. Una condición del ambiente de trabajo puede cambiar También. también. Por lo tanto, eso va a producir un cambio en nuestra matriz. Si los procesos cambian, la matriz tiene que cambiar y va a cambiar. ¿Ya? Ok. Sí. Chiquillos, ¿alguna pregunta más que tengan ustedes? No. Chiquillos, la evaluación de la unidad 1 va a ser para la semana subsiguiente, ya, porque la próxima semana va a haber un cambio de actividades, ¿ya? Por si acaso, estoy en receso. Entonces, a la vuelta, igual les voy a informar vía Moodle, la evaluación va a estar abierta por una cantidad de días, ¿ya? Por si acaso. Profesor, Dígame, Nico. la evaluación de la emergencia tiene que, cuando uno evalúa la emergencia, es muy, ¿cómo se llama? Muy parecido a cuando uno identifica la emergencia. A ver, pero evaluar la emergencia, sí. Es que lo que pasa es que uno primero se pregunta qué es lo que puede pasar. ¿Ya? Eso es lo primero que uno se pregunta, ¿qué es lo que puede pasar? Y luego uno ya empieza a darle un valor numérico a la emergencia. Cuando uno le empieza a dar un valor numérico a la emergencia, y es cuando uno comienza a evaluar la emergencia. Exactamente. Y cuando uno comienza a identificarla, empieza a darle características a la emergencia. Exactamente. ¿Ya? Ahora, una cosa es identificar la emergencia, otra cosa es evaluar la emergencia, una cosa es controlar la emergencia y otra cosa distinta es evaluar cómo es la medida de control. Si tú te das cuenta, Nicole, nosotros estamos teniendo la misma metodología que es para el control de riesgos. Es lo mismo. Con la diferencia que lo único que cambia es que no estamos controlando o evaluando, identificando un riesgo, sino que es la emergencia en sí. Claro, es algo que ya ocurrió. O sea, es una, como dijo usted recién, pues, es una medida de control ya fallida. Estamos O sea, dando respuesta exactamente. a eso. O sea, incluso muchas veces, claro, es que eso es como la respuesta más políticamente correcta hablando. ¿Ya? Chiquillos, si no tienen más dudas o consulta, lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Recuerden, si tienen dudas, me las pueden plantear por Moodle. Hay un chat de dudas y consulta. ¿Ya? Profesor, Ahí tenemos, dígame, Nicole. a mí me cuesta mucho marcar la asistencia. A ver, No sé Nicole. por qué, y yo cuando marco la asistencia en administración,
le coloco presente al tiro, pero no sé, en la suya me cuesta más, o no sé realmente cómo marcar asistencia. A ver, espera un poquito. Ustedes... Fíjense contra el incendios. Ya, voy a cambiar la modalidad para verlo, porque yo tengo acá, lo estoy viendo con las credenciales de profesor. Ah, pero para la asistencia me va a salir igual. Ya, hoy día estamos ¿a cuánto? A 18. Sí. 8. Ya. Yo no tengo, a ver, Ya. A ver, espérame, voy a entrar yo igual. profe, yo no tengo problema. Estoy metido acá y me dice que A ver, espérame. presente. Ahí le puse, no tuve problema yo, profesor. Ya. Tú colocas presente y dices después guardar cambios nomás, Nicole. Lo voy a revisar al tiro. Ay, sí, profesor. Ya. Ya pude. Nicole, chiquillos, no se olviden, si van teniendo dudas con respecto a la materia, me las van haciendo, ¿ya? Hay una pregunta que hizo Susana en el chat de duda y consulta que tenemos en el curso, y yo se la respondí, ¿ya? Sin embargo, me gustaría trabajarlo un poco más en específico cuando estemos viendo la unidad 2, Lo que ¿ya? es control para el control de incendio. Sí, porque lo que pasa es que vamos a tener cosas directamente con control de incendios, directamente. Entonces van a haber varias cosas, como por ejemplo el concepto de cálculo de carga combustible, varias cositas así, que eso se tienen que trabajar o responder, por ejemplo, con otras normativas. ¿Ya? Por eso es importante tomar eso en cuenta. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien, que tengan un Ya, buen día. profesor. Nos vemos Chao, chao. igual. Hasta luego. Chao. Chao, chao.